Bueno, shalom, shalom, bienvenidos. Esto quiere ser, como ya dijimos en los encuentros pasados, aprovechando nuestra tertulia. Esto no es un live de YouTube o... ¿No se escucha? Sí. O una masterclass o nada por el estilo. Esto es aprovechar que tenemos nuestra tertulia en la que podemos meramente sentarnos informalmente y compartir de lo que estamos estudiando, pensando, aprendiendo. Entonces, otra vez, por cuestión de comodidad, vengo y comparto con ustedes de mi blog de borradores, donde meramente tomo notas, ayudo a memorias para continuar en el estudio. Y de mi estudio de Shabbat y de mi estudio de buena parte del día de hoy y de ayer de noche, bueno, me hice un conjunto de notas de cosas que creo que nos va a interesar compartir. Antes de eso, aprovechando que está aquí a mi lado por unos minutos mi amigo y compañero Rabariel Don, quiero contarles de un libro maravilloso que está entre mis manos ahora. Si ustedes se acuerdan, en Sanar el Alma tenemos un capítulo adentro del pórtico de Mashiach, en el cual tradujimos por primera vez, nunca se tradujo antes, un artículo llamado Ma'amar HaKivui, el pronunciamiento de la esperanza, del Ramjal, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Y ese Ma'amar, si la memoria no me falla, corrígeme tú si hace falta, fue encontrado en un manuscrito de su principal acaso discípulo, que se llama Rabbi Moshe David Valle, en general conocido como el Ramad Wali, gran sabio en la Italia del siglo XVIII también. Lo que tengo entre mis manos ahora es un libro a partir de un manuscrito hallado y trabajado hace muy poco, con muchísimo esfuerzo, por Nahum, ¿cómo es el apellido de Nahum? Karlinsky, por Rab Nahum Karlinsky, que ha trabajado de estos textos también con Rab Ariel y con su hermano Rab Aarón. Y tengo conmigo su primera impresión desde que lo escribió el propio Ramad Wali, Rabbi Moshe David Valle, su primera impresión en italiano antiguo, en el italiano del siglo XVIII. Y es un libro maravilloso, por lo que me he podido impresionar a lo largo de Shabbat. Fue para mí una gran sorpresa descubrir que 30 años después de haber leído italiano por última vez, soy capaz de leer este libro con poca ayuda de sistemas de traducción por inteligencia artificial. Un libro maravilloso escrito de modo dialogal, de alguna manera eso lo emparenta con el Kuzari, y con ayuda de Hashem vamos a ir avanzando en su estudio y vamos a compartir de él también. Mis felicitaciones y muchísimas gracias, Rab Ariel, por el trabajo de ustedes en esto, y en lo que podamos expandir esa luz y sacarle el jugo, ahí vamos a estar. Los invito vamos a preguntar y asegurarnos, ¿en este momento se ve bien, se escucha bien? Sí. Baruch Hashem. Bueno, entonces vamos a entrar en nuestro tema. En la Parashá Kitizá, la que vamos a leer dentro de 3 semanas con ayuda de Hashem, está todo listo para empezar la construcción del Mishkan, del templo móvil del desierto. Ya en las 2 parashiot anteriores se ha recaudado del pueblo todas las trumot, todas las donaciones para el Mishkan, todos los materiales necesarios ya se encuentran, y han sido designados Betzalel ben Uri y Oholiab, los 2 grandes sabios artistas y artesanos, de quienes Hashem dice que puso en sus corazones sabiduría y espíritu divino para tornarlos capaces de realizar toda melajá, toda labor, toda industria.
llegado ese momento, claro, a ellos se van a tener que unir muchos otros obreros a trabajar con ellos. Y ahí hay un pasuk en Shmot, Éxodo, capítulo 31, verso 6, en que el Creador dice, Belev kol hacham lev natati chochma. En el corazón de todo quien es sabio de corazón, he puesto sabiduría. Suena un trabalenguas. Vamos a repasarlo otra vez. Para que Hashem ponga sabiduría en tu corazón, tal pareciera, tú debieras ser de corazón sabio. O sea, ya debieras tener sabiduría para que Hashem ponga sabiduría en ti. Y cuando leemos esto, nos saltan muchos signos de exclamación por todos lados. Por un lado, hay una situación paradójica. Si la sabiduría proviene de Hashem, ¿de qué manera me hago yo de sabiduría previa a que Hashem ponga en mí sabiduría? Y la segunda paradoja, prima facie, suena sumamente injusto esto. Porque si este tipo ya tiene sabiduría en su corazón y este otro no tiene sabiduría en su corazón, ¿por qué no voy a dar más sabiduría al que ya tiene? Y no le voy a dar a aquel que carece de sabiduría en general. Esa es la pregunta que vamos a tratar no de contestar. Sería un poco vanidoso pensar que la vamos a contestar. Pero vamos a explorar esa pregunta. Ayer de noche vi una clase que dio hace algún tiempo respecto de este pasuk, respecto de este verso, Rabbi Lai Ofran, a quien citamos también en Sanar el Alma 2 veces, un rab de mucho conocimiento y de pensamiento especialmente sutil y filoso, nieto del profesor Leibovich, de quien también en alguna ocasión hemos hablado, y dejé que él me diera los punteros iniciales para nuestro estudio de hoy, y naturalmente, como solemos, agregué sobre ellos en mi propia exploración y pensamiento después. Como yo sé que tú vas a querer irte muy pronto, ¿quieres darnos una aproximación tuya a este tema de Jochmat Halev? Y me estoy arriesgando porque seguramente vas a decir al menos la mitad de lo que yo pienso decir después. Pero, bienvenido. Bienvenido a todos. Para mí pienso que es algo muy interesante y muy bueno lo que hacen de juntarse para estudiar juntos con Rab Daniel, la parashá de la semana, cosas de Torah. Wow, eso seguro aumenta mucha iluminación en general en el mundo, los corazones de cada uno. Y es algo que no es algo que se entiende o pasa en todos lados. Los que se dedican a hacer esto y venir a estudiar la Torah y escucharla son gente que, como vamos a hablar después, tiene que ver con el Jajam Lev, con el corazón que Hashem le da inteligencia, sabiduría, al que ya tiene un corazón de sabio. Y ahora sí voy a ir al tema del pasuk mismo de la Torah, lo que nos dice que Hashem dio en el corazón de todo sabio que tiene corazón de sabio. Y la pregunta era por qué hacía falta darle a uno que ya tiene corazón de sabio más sabiduría si ya tiene sabiduría. Mejor era darle a uno que no tiene. Por eso explicamos, cuando hablamos con Rab Daniel antes, que cuando la Torah dice Jajam Lev, el sabio, un corazón de sabio, no tendría que decir mente de sabio, porque la sabiduría está en la mente, no en el corazón. Cuando se habla de corazón sabio, es que él valora la sabiduría, que él la quiere conseguir, que él está interesado y sabe qué hacer con ella. Entonces ya cuando uno explica así el pasuk, ya no hay pregunta por qué a él Hashem le da la jochma, Hashem le da la sabiduría a él y no a otros, porque se lo va a dar a uno
que su corazón está preparado para recibir la jochma, para recibir la sabiduría y saber qué hacer con ella, porque la valora, la quiere y sabe para qué usarla. No es lo mismo darle a uno que no sabe para qué valorarla y para qué la quiere y no va a saber hacer nada útil con eso. Como aquí se hablaba del Mishkan, ¿no? Construir El templo móvil. Tabernáculo. Eso. Hacía falta que el tabernáculo sea exactamente construido aquí abajo y represente tal cual la iluminación de las sefirot, de las iluminaciones sagradas. Y para saber hacer la coincidencia, que coincidan las iluminaciones de los olamot de arriba, los mundos espirituales, con nuestro mundo material, hacía falta mucha sabiduría, no cómo construir un tabernáculo, sino cómo saber que cada metro y milímetro que uno hace coincide tal cual como las iluminaciones sagradas están influyendo en nuestro mundo. Por eso en ese lugar el Creador iluminaba y ponía su shriná, su presencia revelada. Claro. Y Bien. para eso hacía falta una persona que esté con mucho amor al Creador y a su sabiduría para poder recibir la jochma que necesita, la sabiduría para poder hacer el tabernáculo como debe ser. Eso es lo que, para empezar, seguro es que... una buena introducción. Por eso Gracias. seguro que Rab Daniel va a seguir. Bueno, les mando saludos a todos, mucha bendición y sigan estudiando, aumentando iluminación en el mundo. Amén, amén. Que así sea. Gracias. Lo mismo. No te tropieces en la oscuridad. Ok. Bye, bye. Bye. Bueno. Gracias, Rabariel. Y aquí vamos a empezar nosotros nuestro propio viaje, tratando de entender los distintos abordajes posibles de nuestra pregunta. ¿Qué es un corazón sabio? Provisto que un corazón sabio es ese corazón al que Hashem va a agregar sabiduría. Hay un midrash muy famoso. Está en el midrash Kohelet Rabbah, o sea, el midrash Rabbah escrito sobre Kohelet, el Eclesiastés, Parashá Aleph, inciso 17. Cuenta así. Habla de una matrona. Una matrona, en el lenguaje del midrash en general, es una señora no del pueblo judío, pero de los pueblos que viven junto con el pueblo judío en el exilio del pueblo de Israel, y que hay mucha interacción entre nosotros. Y una matrona en el midrash en general es alguien que viene a interpelar a alguno de nuestros sabios por algún tema en particular. Y cuenta nuestro midrash así. Como les dije, yo me preparé las citas aquí en este post del blog, y tal como están en su hebreo en algunos casos, en su arameo en otros, original, y desde aquí voy leyendo y traduciendo con ustedes como suelo estudiar, solo que en compañía con ustedes. Están invitados el que lo necesita, eventualmente pide la palabra, abre el micrófono, donde ustedes lo sientan adecuado, podemos hacerlo dialogal. Vino una matrona donde Rabbi Yossi bar Jalafta y le dijo, citó otro pasuk, otro verso, que está en el capítulo 2 del libro de Daniel, que es equivalente al nuestro. El verso en Daniel dice, en arameo, Yahab Hachmetal Hakimim, Umindah leyod'ei binah. Dice que Hashem le da sabiduría a los sabios y Da'at, conocimiento, a los que tienen conocimiento de Binah, del entendimiento. Entonces, dice la señora, ¿no debería ser exactamente al revés? Que le dé sabiduría a quien no tiene sabiduría y conocimiento a quienes no tienen entendimiento aún. Le respondió Rabbi Yossi bar Jalafta. Te voy a dar un ejemplo.
supongamos que vienen dos hombres a pedirte un préstamo. Uno de ellos es un hombre rico, tiene propiedades, eventualmente tiene acciones, tiene negocios. Y el otro es un hombre pobre que no tiene nada. ¿A quién de los dos vas a preferir darle el préstamo tuyo? Respondió la matrona, al rico, naturalmente. Y él le preguntó, ¿y por qué al rico? Y respondió la matrona, porque si el rico pierde la plata que yo le presté, va a tener con qué responder. Yo voy a cobrar mi préstamo de todos modos. En cambio, el pobre, el menesteroso, si pierde por alguna razón el dinero que yo le presté, no hay ningún modo de recuperar el monto del préstamo. Le dijo entonces Rabbi Yossi, oigan, atiendan tus oídos lo que acaba de sacar tu boca. Si Akadosh Baruj Hu, si el Creador, le diera sabiduría a los tontos, prestad atención a esto, si Akadosh Baruj Hu le diera sabiduría a los tontos, se sentarían los tontos y hablarían de esta sabiduría en el baño, o en los teatros, o en los lugares de baño, de bañarse. En vez de eso, y eso denigra a la sabiduría, en vez de eso, está queriendo decir que el que no sabe qué hacer con la sabiduría, entonces tampoco le da valor. Y como no le da valor, en cualquier lugar y de cualquier manera, sin rendirle ninguna reverencia o respeto especial u honor, va a hablar y usar de esta sabiduría. Y dice Rabbi Yossi, en cambio, Akadosh Baruj Hu le dio sabiduría a los sabios. Y ellos se sientan y repasan y enseñan esta sabiduría en las sinagogas y en los lugares de estudio sagrado, en los Batei Midrash, para que todos la puedan aprender, pero del modo correcto, del modo conveniente para que esa sabiduría sea posible recibirla. Hasta aquí este Midrash en Kohelet Rabba, y no sé a ustedes, a mí este Midrash me deja más sorprendido todavía que antes, porque ¿cómo llegó ese que ya es sabio de corazón? Ese que gracias a ser sabio de corazón está preparado para recibir sabiduría de Hashem. ¿Cómo llegó a serlo? ¿Cómo se constituye un sabio de corazón? ¿Qué camino nos lleva a ser sabios de corazón y recibir sabiduría divina, directamente de lo alto? Como siempre tiene que haber algún número, ¿acaso nos refiramos a él al final? ¿Acaso no? Pero es interesante, está en la primera de las tres expresiones con signo de igual y un número que tienen ante ustedes. La expresión Jajam Lev, son dos palabras, sabio de corazón, es 68 Jajam y 32 Lev, en total 100. 100, el número de lo redondo, el número de lo completo, el número de las 10 veces 10. Y hoy, conversando con Rab Ariel más temprano, Ariel trajo otra insinuación preciosa de las fuentes primeras acerca de la cuestión de la sabiduría en relación con el corazón. Porque en general, lo que nos va a llevar a guiar la búsqueda es que en general sabiduría no es algo que se atribuya al corazón, es algo que se atribuye a la mente. Y sabiduría del corazón, entonces, es algo muy especial.
tiene que ser algo que no es exactamente lo mismo que la sabiduría de la mente. Y hoy nos recordó Rabariel que el Sefer Yetzirah, el libro de la formación, uno de los pilares más antiguos de toda la Kabbalah, atribuido a nada menos que nuestro patriarca Abraham Avinu, enseña Lamed Bet 32, que se escriben igual que la palabra Lev, corazón, Netivot Chochma, Lev Netivot Chochma, o sea, corazón en número, caminos que conducen a la sabiduría. Y sin duda esto también tiene que ver. Vamos a empezar a recurrir al pensamiento de otras personas grandes para tratar de entender, de personas grandes, no de otras personas grandes, para tratar de entender qué es esto de Jajam Lev, sabio de corazón. Dice, refiriéndose al mismo verso del libro de Daniel que leímos recién, dice Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, un gran sabio del siglo XIX, dice que el sagrado bendito es no mashre, no deposita, no pone sobre, no pone su sabiduría, sino en quien ya desarrolló por sí mismo sabiduría. Es una primera aproximación muy sutil. Dice Rabbi Shimshon que solo aquel que ya tiene una aptitud desarrollada de sabiduría humana natural, y esto lo tiene porque ya desarrolló por sí mismo, a través de su propia búsqueda, esta aptitud, es el que, de esta manera, y desarrollar por ti mismo sabiduría humana, por anhelar sabiduría, es como decir, constituirte en filósofo. Filosofía es una palabra que se compone de filos, amor a, y sofía, sabiduría. La filosofía es amor a la sabiduría. Cuando hablamos de Torá, lo que estamos pidiendo no es meramente sabiduría en general, sino que estamos pidiendo sabiduría verdadera. Estamos pidiendo la verdad acerca de todo. Y cuando esto ocurre, entonces, y uno se pregunta, caramba, esto también eventualmente me deja trancado. Por favor, Rabbi Shimshon, ¿cómo, si la sabiduría que necesito previo a que Hashem ponga en mi sabiduría divina es una actitud desarrollada por mi propio amor a la sabiduría, yo no me aguanto de preguntar, ¿cómo hago para despertar en mis congéneres ese amor a la sabiduría que les conduzca a ser aptos de recibir sabiduría divina? Porque antes de que yo induzca a nadie a eso, pareciera que de lo que estamos hablando solamente es de una eventualidad reservada a alguien como Abraham, que por propia iniciativa él analiza lo que tiene para ver en su mundo, se asquea de lo que son mentiras obvias y sale en una búsqueda filosófica de la verdad, hasta que la verdad, por boca directa de revelación divina, se le revela y se aloja en él.
Y entonces, cuando alguien no hace esto por cuenta propia, ¿cómo lo ayudo? Y a eso me ayuda uno de los versos de Mishlei, de Proverbios, que más he citado en tantos contextos distintos, que dice, Hanoch lanar al pidarko. Traducción habitual, educa al joven de acuerdo a su camino. Traducción un poco más difícil, pero que va de verdad a la sustancia del verso que leemos. No es educa, en hebreo no hay un verbo educar. La palabra que solemos traducir del hebreo por educar se dice jinuj, cuya raíz, het nun kaf, es la misma raíz de, por ejemplo, Hanukkah. Hanukkah, que es la inauguración. Jinuj, educar, en la Torá es inaugurar la conciencia del educando. Y eso solo se puede hacer por boca del propio camino de él. O sea, induciéndolo a formular preguntas, no dándole respuestas. Las respuestas después, las grandes respuestas, vienen de la sabiduría divina. Pero la sabiduría del corazón que tenemos que despertar nosotros, quiero entender yo como salida de viabilidad a lo que nos acaba de enseñar Rabbi Shimshon Rafael Hirsch, es inducir preguntas, enseñar el amor por la formulación de preguntas. Y entonces, claro, de ahí va a venir también el deseo por aprender los caminos lógicos, analíticos y analógicos que conducen a respuestas. Y así, mi educando o aquel a quien yo quiero transmitir mi Torá, seguramente se va a tornar por sí mismo en recipiente de sabiduría divina. Por eso es que, como les dije al principio, hoy en realidad todo esto de camino que estamos haciendo, en realidad es solo la formulación de una pregunta, como prendiendo la linterna en el camino de cada quien, para poder caminar hacia adelante y encontrarnos nuestras respuestas. Vamos a acudir a una segunda fuente que para mí es especialísimamente querida, Rabbi Tzadok HaKohen mi Lublin, que vivió en Lublin, Polonia, también durante el siglo XIX, murió en el año 1900, un sabio de una estatura impresionante, un Hasid de la Hasidut de Izvitza y especial discípulo de su líder, su admor, pero también un matemático, un astrónomo, un filósofo, un hombre que buceó en las profundidades de la Kabbalah sin miedo y con enorme ingenio. Y dice Rabbi Tzadok HaKohen en su libro Machshavot Harutz, capítulo 20, inciso 7, dice: hay dos sabidurías. Hay la sabiduría del lado del hombre y hay la sabiduría del lado del Creador. Y dice Rabbi Tzadok, y toda la sabiduría que viene del lado del hombre, que es la que llamamos sabiduría baja o sabiduría exterior, no es otra cosa que el deseo, el anhelo de adquirir sabiduría real. Y entonces cuando el profeta Daniel dice que Hashem Yahib Chochmet Alechakimin le da sabiduría a los sabios, se refiere que da sabiduría a aquel en quien hay ese principio de sabiduría que es el inmenso anhelo de sabiduría. Es el anhelo de aquel que quiere verdad en su vida,
que no quiere, bajo ningún concepto, ser llevado de la nariz por ningún tipo de mentira, sino que quiere única y exclusivamente verdad en su vida y está dispuesto a hacer todo lo que haga falta porque haya verdad en su vida. Y dice más, habla entonces Rabbi Tzadok del rey Shlomo, del rey Salomón. Recordaréis que el Creador le ofrece, pide lo que tú quieras. Puedes pedir riqueza, puedes pedir belleza, puedes pedir mujeres, puedes pedir un poder inmenso, puedes pedir sabiduría. Y así. Y Shlomo elige pedir sabiduría, porque sabe que al pedir sabiduría, en realidad, lo está recibiendo todo. Está recibiendo la sabiduría, y con la sabiduría entonces lo que hace falta para adquirir sea el poder, la riqueza, la belleza, todo. Y dice entonces Rabbi Tzadok que de verdad, lo que hace a Shlomo hábil de recibir esa sabiduría, y primero que nada, de saber que sabiduría es lo que tiene que pedir, es que la esencia misma de Shlomo es el Heshek, el profundo anhelo, el profundo e irrenunciable deseo de sabiduría. Y todo lo demás, entonces, se posterna ante eso. Y la grandeza de la sabiduría de Shlomo, atención que esto es muy importante, es directamente proporcional, dice Rabbi Tzadok, a la inmensidad de su anhelo de sabiduría verdadera. Dice Rabbi Tzadok, el secreto para ser tan sabio como Shlomo es anhelar sabiduría verdadera tan intensamente como Shlomo. Y esto, como todo, como la profecía, tal como aprendimos en 7 mujeres profetas, esto está, de verdad, en principio al menos, al alcance de todos. Y dice Rabbi Tzadok, entonces, esto es la Jochma Shebalev, esto es la sabiduría del corazón. Y tal como está escrito en el Talmud, en el Tratado de Brajot, perdón, como está escrito en el Tratado de Brajot, hoja 55a, que el fundamento, lo principal de la Jochma, de la sabiduría, está en la mente, pero en el corazón lo que está es el deseo que atrae a esa sabiduría y que hace enriquecer esa sabiduría y que completa a esa sabiduría y que le sirve de motor. Y completa Rabbi Tzadok. Y esto es muy importante. La sabiduría inferior, que también llamamos sabiduría exterior, es fundamentalmente el anhelo del corazón. Y el anhelo del corazón es producto de que hay en la persona, en el corazón de la persona, Irat Shamayim, temor de Hashem. Y ahora enseguida vamos a intentar entender, hemos analizado Irat Shamayim en varios de nuestros libros y en innumerables videos. Ahora enseguida lo vamos a hacer de otro modo distinto más. Temor, lo primero, el temor reverencial, pero no nos adelantemos. Nos dijo Rabbi Tzadok, antes de nos dijo Rabbi Tzadok,
Nos dijo Rabbi Shimshon que hay que despertar el deseo de la verdad, al modo de un verdadero filósofo, al modo de Abraham. Rabbi Tzadok nos dijo que la sabiduría del corazón es toda ella anhelo de sabiduría verdadera, y que ese anhelo de sabiduría verdadera nace del temor a Hashem, de ese temor, de esa Yirat Shamayim. Prefiero seguir diciéndolo en hebreo, porque la palabra, no hay ninguna traducción que realmente encaje en la palabra Yirá. Esa Yirá es la simetría que completa el complemento y ayuda frente a sí, del amor a Hashem. Y ambas son mitzvot, preceptos que están en la Torá, tanto la Yirá como el amor, la ahavá a Hashem. Y Rabbi Tzadok entonces nos dijo que ese anhelo verdadero de sabiduría que va a constituir el cli, el recipiente en el que puedo recibir la sabiduría divina, nace de la Yirá. Y que esa Yirá, ese temor a Hashem, es la verdadera sabiduría del corazón. Vamos a seguir. Baruch Hashem, la Ashgajá, la supervisión divina, creo que nos regaló una colección bonita de piezas para armar este puzzle, este rompecabezas. Nos vamos ahora a preguntar su opinión a Rabbi Matityahu bar Moshe HaYitzhari. Rabbi Matityahu HaYitzhari fue uno de los grandes sabios de la Sefarad del siglo XIV, de los siglos XIV y XV, gran exégeta de la Torá y muy original y reconocido filósofo. Y escribió un perush, una explicación a Pirkei Avot, los capítulos de nuestros ancestros que forman parte de la Mishnah. Y a propósito de nuestro verso, él va a venir y va a citar a Pirkei Avot en el capítulo 3, Mishnah 9, que dice así: Kol she'irat chet'o kodemet lechochmato, chochmato mitkayemet. Todo quien su temor a pecar es previo, hace de base a su sabiduría permanece. Mitkayemet. Mitkayemet quiere decir no solo que permanece, sino que tiene existencia, que se manifiesta en la realidad, que cambia el mundo, que cambia su mundo, aunque sea para bien. ¿Cuál es la condición? Dice Pirkei Avot, y nos explica Rabbi Matityahu HaYitzhari. ¿Cuál es la condición para que la sabiduría verdadera tenga existencia en el hombre y a partir del hombre incida en la realidad? Que el temor a pecar, el temor a transgredir el orden divino, la preceda, le sirva de condición, le haga de filtro o le haga de hilo conductor para la comprensión de la sabiduría una vez recibida. Tal que todo quien tiene Yirat Shamayim, el temor de Dios, va a sentir siempre que algo falta en él, que sí hay en el Creador. Va a vivir en conciencia constante de la grandeza inmensa y de la sabiduría inaccesible por completo del Creador.
aquel que se habitúa en el temor a transgredir, porque no desea transgredir, va a adquirir sabiduría en términos de quien sabe que no sabe, y entonces está dispuesto. Es aquel que, como hemos estudiado, va a estar haciendo siempre el trabajo de tomar su yo, que en hebreo es Ani, Aleph Nun Yud, y desinflarlo hasta convertirlo en Ain, las mismas letras en otro orden, Aleph Yud Nun, que significa nada. Convertir el yo en nada quiere decir hacer lugar en mi corazón, vaciar mi corazón de todo lo que yo creo que sé y de todo lo que creo que sé que quiere decir, y así, y disponerme solamente a recibir y aceptar en mí sabiduría divina. Ser como Ain, como nada, ante el Makom, ante el lugar, ante lo divino en que soy. Y entonces, como estudiamos en nuestro libro de Sabiel, y como enseñan los sabios en la Gemara, en el Tratado de Brajot, Amakom y Emalé Hesronja, el Makom, el lugar, lo divino en que eres, llenará tu carencia. Entonces tú te vaciaste de esa sabiduría cambiante que vale poco porque es parcial y porque falta entre ella un montón de conexiones y es limitada. Tú te vaciaste de eso para decir, estoy dispuesto a recibir solo sabiduría de verdad. Y entonces, la sabiduría de verdad hallará lugar en ti. A propósito de esto, perdón. A propósito de esto, el Rav Uri Sherki, a quien también muchas veces citamos, dio hace un tiempo un shiur, una clase en el libro Midot HaRa'aya, uno de los libros del Rav Abraham Yitzhak Cohen Cook. Y vamos a le vamos a citar al Rav Sherki citando al Rambam y citando al Rav Cook, a propósito de lo que estamos estudiando. Enseña el Rav Sherki, la Irá es parte inseparable de los caminos de culto a Hashem, de los caminos de hacer lo que Hashem quiere de nosotros, y de la relación del hombre con lo divino. Tan es así que el Rambam, Maimónides, en su libro monumental de Halajá, el Mishneh Torah, en el tomo que habla de Halajot, de normas relativas a fundamentos de la Torah, capítulo 2, Halajá 5, dice: Dios, la divinidad honorable y terrible, ordena amarle y temerle, tal como está escrito, Beahavta et Hashem Elokeja, que está escrito, y amarás a Hashem tu Elohim, y tal como está escrito, que también está escrito, et Hashem Elokeja tirá, a Hashem tu Elohim, de él tendrás irá, como dijimos. ¿Y cuál es el camino para amarle y tener de él irá? El camino es lehitbonen, concentrarse y reflexionar el hombre en las acciones del Creador y en
sus creaciones increíblemente variadas y maravillosas. Y de todo eso, el hombre reflexionará, y esto también es al estilo de Abraham, y deducirá que hay una inmensa sabiduría detrás de todo eso, y entonces desesperará por esa sabiduría, hasta decir como David Amelech en los Teilim, cuando dice, Zam'an nafshi le Elohim le'el Chai, está sedienta mi alma de Elohim, de Dios vivo. Y entonces, cada vez que la persona piensa en esos términos, se verá al estilo de Kant al inicio de la razón pura, se verá increíblemente pequeño frente a la inmensidad de Dios y de toda la creación. Y eso será la base de su camino de convertir el aní, el yo, el ego, ese ego inflado y lleno de cosas, lleno de información, que para mí es como si fuera relevante, convertirlo en Ain, convertirlo en nada, convertirlo en volumen disponible para recibir luz buena, sabiduría que cura, sabiduría que sana el alma y desde el alma sana el cuerpo. Y entonces sigue en su estudio Rav Uri Sherki adentro del libro Midot HaRa'ayá del Rav Kook. Y entonces el Rav Kook cita del libro de Job, capítulo 28, verso 28, que dice, y dijo al hombre, he aquí que la irá de Hashem, que es un sentimiento que hemos dicho que se traduce de uno u otro modo por temor, pero estamos entendiendo lo que es. Esa aprehensión ante lo luminoso, esa reverencia absoluta y ese saber que si yo soy, aunque sea, si yo mínimamente soy, solo puede ser porque esto es. ¿Acaso es la mejor síntesis de Irá que se me ha ocurrido hasta ahora? Entonces dice en Job que la Irá de Hashem, eso es sabiduría. Y Surmerra, en la acción, aíslate del mal, eso es entendimiento, biná. Podemos entender que Irat Hashem, esto funciona muy bien, porque el sentimiento de Irat Hashem conforma una actitud de Jochma, que va a dar base a todos los procesos que vienen después. Ahora, la capacidad analítica de Biná es la que va a entender de qué modo, para poder de verdad estar respondiendo a la Irá, de qué modo en los actos y en los conceptos debo aislarme del mal. Y entonces cita el Rav Kook, al Ramjal, que dice que de verdad solo la Irat Hashem, solo la Irá puede ser llamada forzosamente Jochma. O sea, solo de todas las opciones de cosas en las que puede haber Jochma, solo en la Irá siempre e inevitablemente hay Jochma. Y acá estoy en el primer párrafo que me marqué con marcador celeste. Yo espero que se esté escuchando y se esté entendiendo lo que estoy hablando porque no tengo comentarios. Pero dice sí, prestad atención, y lo cita del libro Musar Abija. Y dice, en el resto de las materias de pensamiento, etc., el uso de la sabiduría es azaroso, como si fuera casual, o sea, no es perentorio. Por ejemplo, un hombre está interesado en resolver un ejercicio en matemática. Ahora, él está interesado en resolver ese problema en matemática,
porque él no sabe cuál es la solución a ese problema en matemática. Si él supiera la solución a ese problema en matemática, él no se esforzaría en resolver el problema matemático. Asimismo ocurre en la Torá cuando un rab tiene que determinar cuál es la halajá, cuál es la norma respecto de algo, o dictar sentencia. El rab tiene que esforzarse mucho porque él no sabe previamente cuál es la respuesta. Él tiene una montaña de referentes, una cantidad de cosas en las que apoyarse y va a tener que buscar la respuesta para decidir cuál es la halajá o cuál es la sentencia. Pero si él ya supiera a priori cuál es la halajá o cuál es la sentencia, no, no necesitaría y no lo haría eso de esforzarse en analizar desde todas las fuentes posibles el tema del que está tratando, sino que solamente daría la respuesta o la sentencia que tiene que dar. Tal que, digámoslo despacio, el esfuerzo mental, que de alguna manera genera sabiduría, es azaroso, en términos de que hay una suerte de algo que es como si fuera azar en relación con ese conocimiento que queremos adquirir, porque eventualmente hay otros modos de obtener la respuesta a un problema matemático que no involucran mi crecimiento en sabiduría matemática. Por ejemplo, leer la respuesta al problema en la página siguiente. Frente a eso, en lo que tiene que ver, esto es hermosísimo, en lo que tiene que ver con la irá, con este temor a lo luminoso, con este temor a la grandiosidad de Hashem, un hombre que no camine por sí mismo, con sus propios pasos que van a constituir un templo, con ayuda de Hashem, los pasos de todos juntos. Un hombre que no pasa por sí mismo todo el camino de trabajo y refinamiento de las cualidades que quiere adquirir, que necesita adquirir para llegar a la sabiduría y antes de esto para llegar a la irá verdadera. Alguien que no recorre todo ese camino no las adquirirá de verdad solo porque de repente se haga presente o escuche o lea acerca de las etapas siguientes. La irá de Hashem en tanto forma de conciencia que me lleva a conducirme en mi vida del modo todo lo divino posible. Esa irá, al adquirir la persona esa irá, junto con esa irá, entra en la persona Jochma, sabiduría verdadera. Y por eso completa la enseñanza de Rav Sherki desde el Rav Kook. Por eso es que es importante estudiar la dimensión, estudiar intelectualmente la dimensión moral de la Torá y todo lo que tiene que ver con la irá, estudiarlo intelectualmente para comprenderlo y desde esa comprensión ser mejores todavía en el trabajo de adquirir humildad y así de adquirir irá y entonces de tornarnos hábiles vitalmente de sabiduría verdadera. Sigue, perdón. Yo sabía
que si hablaba mucho rato de corrido, razonablemente iba a empezar a toser. Pero no quería postergar este estudio. Así que ustedes seguro me perdonan la tos. Sigue explicando el Rav Sherky la continuación del texto de Rav Kook y nos dice que es posible estudiar cualquier cosa también sin ir a. Fijaos qué belleza, ¿no? Porque antes de aprender acerca de qué es la irá, tenderíamos a suponer que la irá, el temor reverencial ante Hashem, no tiene nada que ver con aprender algo. Y ahora, en realidad, como aprendimos que esa irá también es fundamento de una verdadera humildad, y por eso dice la Torá que Moshe era el más humilde de los hombres, nada menos. Ahora que aprendimos eso, y entendemos que no puedes aprender de verdad cosas importantes si no eres humilde, porque cuando tú no eres humilde, tú crees que ya sabes, y quien cree que ya sabe no aprende. Entonces ahora venimos del otro lado, ahora venimos de comprender que para aprender de verdad cualquier cosa, precisamos precisamos temor de Dios, lo que sea que queramos aprender. Y entonces viene el Rabbi y nos dice que en realidad se puede aprender cualquier cosa también sin ir a. Lo que pasa es que la consecuencia será un estudio superficial en términos de un estudio sin trascendencia. Y esto porque quien estudia algo, lo que sea, sin irat Hashem, sin irat Shamayim, no conecta la sabiduría que adquiere con el origen más profundo de toda sabiduría. Por ejemplo, pongamos por caso en una guerra. El ejército está en guerra y hay un hombre que tiene ante sí el mapa extendido de todas las fuerzas y sabe qué tiene cada una de las fuerzas, y entonces él sabe exactamente qué vamos a activar y por qué. Porque todo el conocimiento necesario para ello está en sus manos. Pero, y porque además sabe qué es lo que hay para perder. Pero el soldado raso que está en la cola esperando órdenes puntuales, no sabe en realidad a dónde va, ni por qué paramos de repente, ni cuándo seguiremos, ni qué vamos a hacer cuando lleguemos a donde lleguemos. Incluso puede haber un mando intermedio que tiene un mapa parcial, pero en realidad no sabe cuál es el verdadero objetivo de la guerra en la que está luchando. No tiene conocimiento estratégico alguno, sabe solo tácticamente dónde está. Y lo mismo ocurre con un conocimiento adquirido con la humildad de Irat Hashem, respecto de un conocimiento aprendido a efectos de resolver fácticamente algo. De modo que, nos dice Rav Sherky, explicando al Rav Kook, que el hombre que empieza a cultivarse, que empieza su camino, que adopta por pasos iniciales de su camino sagrado la irá de Hashem, el temor de lo luminoso, el querer entender, pero más allá de entender, querer no arruinar nada, no corromper nada, en todo caso, solo agregar verdad, bien, belleza. Ese hombre que empieza por la irá, que es
la raíz y la sabiduría más profunda de todas las sabidurías humanas, quien empieza por ahí. Toda otra sabiduría a la que se conecte, se conectará con significado, con sentido, con infinidad de conexiones, con sabiduría intrínseca, sea que se trate de una sabiduría de lo sagrado, o de ciencia, o de una sabiduría profana cualesquiera, viniendo desde la irá, desde un yo muy, 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 muy pequeño y un anhelo de sabiduría verdadera muy, muy, muy grande, esa sabiduría que adquirirá de lo que sea que aprenda un idioma, o, o aprenda a reparar máquinas de coser, o aprenda Kabbalah, da lo mismo. En él, eso va a revelar una fuerza, un nivel de conocimiento trascendente por sí mismo, distinto, muy distinto, de quien haya aprendido de esa misma sabiduría, pero no desde la humildad. Dice, trae Rav Sherky aquí el ejemplo que es anecdótico, pero es muy bonito. Se cuenta que, y es famoso, Isaac Newton, que fue un físico increíble y revolucionario, un gran descubridor, y no solo en física, también en matemática. En realidad lo que movía a Newton era la búsqueda de conocer a Dios. Y eso él lo escribe por todos lados. Newton, a través de su ciencia, y no solo de su ciencia, porque Newton también investigó y estudió mucho adentro de la Kabbalah de los judíos. Y eso se encuentra en manuscritos que se publicaron en los últimos años. Cuenta el Rav Sherky, y con ayuda de Hashem voy a buscar de esas publicaciones de manuscritos. Pero había oído de esto. A la postre, Newton, uno de los físicos más importantes de todos los tiempos, un matemático de un porte increíble, llevó su ciencia a ese nivel de relevancia porque llegó a ella desde la irá, desde el deseo de conocer a Hashem, desde el deseo, como solemos expresarlo nosotros, de conectarse desde lo divino que hay en sí con lo divino en que todo es. Estamos acercándonos a las últimas etapas de nuestro viaje de hoy. Estamos ya en las últimas etapas de nuestro viaje de hoy. Y vamos a pedirle ayuda a otro sabio muy importante, conocido como el Netziv Mivolojin, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, que vivió a lo largo de casi todo el siglo XIX en Volojin, en Lituania. Y él escribió un perush, una exégesis a la Torá, llamada Heamek Davar. Y allí, en Parashat Kitizá, donde se encuentra el primer verso con el que empezamos hace hora y pico, que dice que en el corazón de todo sabio de corazón daré sabiduría. Dice el Netziv Mivolojin que la expresión sabio de corazón se refiere a un hombre que ha desarrollado intuición de sabiduría verdadera, que su corazón siente y sabe la respuesta correcta, aun cuando él no la estudió o no la aprendió por vía intelectual. El sabio de corazón del Netziv de Volojin
es un hombre que su bitajón, su seguridad en Hashem es la que lo convierte en alguien apto para recibir la sabiduría divina. Y por consiguiente, es ese bitajón, esa seguridad, que por supuesto la sustancia de esa seguridad también es irá, porque para poner toda mi seguridad en Hashem, y por ejemplo nada de mi seguridad en mí mismo, yo necesito haber aprendido humildad de un modo muy especial, muy refinado. Yo creo que el Netziv Mivolojin está refiriéndose a algo muy parecido a lo que nos enseñó mi maestro Rabbi Yitzhak Ginsburg a llamar Muda'ut Tiv'it Shel Torah, conciencia natural de Torah, que esa conciencia que me lleva a conducirme viendo a Dios por todas partes. Esa conciencia que tiene que ver con la certeza que está en el verso de Job, que estudiamos largamente en el libro de Sabiel, que dice, Mibsari ejeze Eloha, desde mi carne contemplaré divinidad. Entonces, si yo desde mi carne contemplo divinidad, si yo observo, percibo valor divino en todo lo que observo y percibo, entonces, por supuesto que hay en mí irá, porque yo soy absolutamente pequeño y estoy envuelto, abrigado, incluido en lo divino. Y todo lo que veo es divino. Y por consiguiente, me provee sabiduría, porque si todo lo que veo es divino, lo que estoy viendo es la expresión de todo en que todo es verdad. Y eso es infinitamente hermosísimo. Penúltimo, a mí todo este proceso, todo este camino que acabamos de recorrer, en el que creo que no hay ni siquiera una discusión, lo que hay es una progresión de sentido, y en esa progresión de sentido, en realidad, todo se suma, y no es que la opinión que trajimos de un sabio o de un libro es alternativa a la opinión que trajimos, a la lectura que trajimos de otro sabio, de otro libro. A mí, todo este camino que acabamos de recorrer me hizo evocar el pasuk, el verso, que está traído en el libro de Mishlei, de Proverbios, capítulo 3, verso 6, que lo hemos estudiado más de una vez, tanto en video como por escrito. El verso que dice, Bechol drajeja da'ehu, behu yeyasher orjoteja. En todos, ese verso está escrito desde hace por lo menos 2 años a la cabeza de mi pizarra blanca que está aquí, que vosotros conocéis, y cada vez que la borro, este verso es una de las 2 cosas que dejo para siempre. Ya no debe ser ni borrable a esta altura. Baruch Hashem. Bechol drajeja da'ehu, en todos tus caminos, conócelo. Aquello de, desde mi carne contemplaré divinidad. Si en todos mis caminos lo que yo veo, lo que yo conozco, lo que yo identifico es al Creador, entonces la segunda parte del verso, y él, Behuye y Asher Orjoteja, y él enderezará tus caminos.
se usa una palabra distinta. En la primera parte usa derech, que es camino en hebreo, y en la segunda parte usa orach, que es camino en arameo. No vamos a entrar a esa interpretación, aunque sí vale, porque en cada derech tuyo, hebreo está, digamos, más adentro, más hondo que arameo. Arameo es un idioma que se usaba para vivir diariamente, justamente porque hebreo, el idioma sagrado, se lo consideraba que no debía ser rebajado a la vida cotidiana. La primera vez en que los hebreos hablamos hebreo en nuestra vida cotidiana, y no es exactamente el mismo hebreo, es en el último siglo y pico. Volvemos. Bejol drajeja daehu y ayer orjoteja. En todos tus caminos conócelo, y entonces él rectificará tus caminos. La primera parte, conocerlo en todos tus caminos, obviamente es adquirir y es tener tal anhelo como estudiamos más arriba, tal anhelo de sabiduría verdadera, que en todo lo que ves estás buscando y encontrando sabiduría verdadera. Y entonces, si eso es lo que tú preparas, ¿qué es lo que rectifica tus caminos externos, que son tus caminos en la acción, que son tus caminos en la vida misma? Lo que rectifica eso va a ser Hashem mismo, la sabiduría divina que tú te acabas de volver digno y preparado para recibir. Y entonces, como vimos antes, viene el makom, el lugar tuyo, cuando tú tienes esa irá que te lleva a anhelar y a conocer a Hashem en todos tus caminos y en todas tus acciones. Entonces, ese es el Heshek, ese es el anhelo de que hablaba Rabbi Tzadok, y lo identificaba con la irá, pero también lo identificaba con la sabiduría del corazón mismo. Y esa es la búsqueda de Abraham que citamos antes. Y eso es el recipiente preparado para sabiduría verdadera. Y entonces viene Hashem y llena tu jesrón, llena tu carencia, porque el lugar en el que eres adquiere para ti ese valor. No hay ningún detalle de tu mundo que no venga a llenar tu carencia, a proveerte sabiduría, a conectarte con tu Creador de un modo más y más profundo. Y entonces viene Hashem y llena tu carencia con Jochma, sabiduría, Biná, entendimiento, Da'at, conocimiento, y Ruach Elohim, espíritu de Elohim, como dice la Torá. Y hasta aquí nuestra exposición fundamental del día de hoy. Pero queda algo más. Si antes de ese algo más, alguien quiere decir, preguntar, agregar, proponer, contradecir, obstar, lo que sea, objetar, quise decir, algo, ahora es un excelente momento y yo me tomo un sorbo de té y prendo un cigarrillo. Por favor, seguro alguien tiene algo que comentar, algo que le llamó la atención, algo que quiera agregar. Hola Rap, hola chicos. Hola, hola. Muchas gracias Rap por compartir sabiduría. Y me recordó un video que hizo hace un par de semanas cuando hablaba de, no recuerdo los nombres, pero personas que habían dicho cosas importantes que parecían Torah, ¿no? ¿Se acuerda de ese video? Uh-huh. Tema que eso que he estado escuchando ahora me hizo pensar que son los ojos y la conexión, la conectividad con Hashem, son nuestros ojos los que leen Torah en todos lados. A lo mejor los otros no se enteraron que escribieron eso, porque Hashem está en control de todo, pero son nuestros ojos los que hacen
ver Torah en todos lados. Lees algo y dices, esto está en la Torah. A lo mejor el tipo que lo escribió nunca la leyó ni sabe de qué va el tema. Y eso tiene que ver con esta conectividad de la sabiduría divina, digamos. Corríjame. Bien, bellísimo. Sí, sí, es exactamente eso. Cuando yo digo que desde mi carne contemplaré divinidad, quiero decir que estoy educando a mi sistema cognitivo para hallar a Dios en todo y en todas partes. Sin duda. Eso mismo. Baruch Hashem. Y Baruch Hashem. no recuerdo dónde está. Soy malísima para acordarme en qué capítulo, versículo y todo lo demás. Pero algo así donde decía, y el que quiera, parafraseando, tampoco me lo sé exactamente, pero al que quiera ir por el camino del bien, se le ayudará. Y el que le quiera ir por el camino del mal, también se lo ayudará. Esto está con el principio donde explicó que para recibir sabiduría hay que ser sabio primero. Exacto. Para ir Eso lo hemos estudiado juntos, esa cita largamente desde la Guemará. Yo en este momento tampoco me acuerdo exactamente de dónde. Creo que está en el Tratado de Brajot también. Pero eso es fundamental. La elección es nuestra, somos libres. Sin duda. Pero si anhelamos lo suficiente, y anhelamos desde la humildad, desde el Ain y no desde el Ani, ahí es cuando preparamos el Kli, el recipiente, para recibir esa sabiduría. Gracias. Y última ya. Perdón. Nada más quiero decir, antes de todo esto, hay una cosa que me tiene así como en shock. Y es así como, eso es Kinder 1, ¿no? Pero reconocer que el Eterno es tu Elohim, tú de ti, tuyo solito. Ese es el punto 1. De ahí para allá, hacemos todo lo que el Eterno diga, ¿no? Pero sin la duda. conciencia, resonancia, comprensión de que el Eterno es tu Elohim que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De ahí para allá, Baruch Hashem. Gracias, Rabbi. Baruch Hashem. Así mismo. Muchísimas gracias. Perdón. ¿Quién más quiere agregar algo más? A ver quién se anima a traer su reflexión. Bueno, entonces voy rumbo al cierre. En el cierre, claro, esto viene a todo en sincronía perfecta con algo de lo que tú acabas de hablar, Aide. Una de las pruebas es hallar el valor de divinidad que hay en todo. Y eso quiere decir, perdón, y eso quiere decir ir junto con Sir Isaac Newton a hallar divinidad en las matemáticas y en la física. Eso quiere decir hallar el valor divino en todas partes. Y saber que en nuestro mundo, lo divino y lo no divino, la luz y la oscuridad están muy mezcladas. Y nuestro trabajo, ese trabajo de la irá, y ese trabajo, ese camino de contemplar divinidad en todo, tiene que ver con filtrar constantemente, refinar constantemente la información que recibimos de todo nuestro mundo para hallar lo divino que hay allí también. De modo que, después de todo este estudio, lo que hice fue ir a preguntarme si las inteligencias artificiales que ya forman parte de nuestro mundo también van a poder, en este tema, mostrarme algo divino. Porque las inteligencias artificiales han leído esto y han leído lo otro, porque han leído todo lo que hay por ahí en Internet. Y lo que tienen, aparte de la información, es una capacidad aprendida en términos de máquina, no en términos de seres conscientes ni vivos, pero tienen una capacidad interesantísima.
y poderosa de resumir, de sintetizar, de encontrar puntos clave. Entonces, vamos un poco más abajo, fui a ChatGPT y le pregunté a ChatGPT, no le pregunté, le cité nuestro verso de la Parashat Kitizá, le puse, y en el corazón de todo sabio de corazón pondré sabiduría. Y ChatGPT me contestó, claro, ella no vio el verso en el libro de Éxodo, ella vio el verso casi equivalente en el libro de Kohelet, de Eclesiastés, también equivalente al verso que nosotros vimos en el libro de Daniel. Y ChatGPT dijo, esa frase proviene del libro de Eclesiastés en la Biblia, es un versículo que dice, y en el corazón de los sabios puse sabiduría, para que entiendan lo que es recto, justo e imparcial. Este versículo habla sobre la importancia de la sabiduría en la vida de las personas. Según el libro de Eclesiastés, Dios ha dado sabiduría a aquellos que tienen un corazón sabio, para que puedan entender lo que es correcto y justo. Esto les permite tomar decisiones sabias y vivir una vida plena y satisfactoria. Entonces le pregunté, ¿qué es un corazón sabio? Y me dijo, un corazón sabio es aquel que está abierto a la sabiduría y busca conocer la verdad. Es un corazón que busca entender las cosas de manera profunda y reflexiona sobre las consecuencias de sus acciones. Un corazón sabio es también humilde, reconociendo su propia ignorancia y estando dispuesto a aprender de los demás. En la Biblia la sabiduría se describe como una virtud divina. Atención, esto es maravilloso, porque sabiduría es jochma, claro que es una virtud divina, que se puede alcanzar a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Un corazón sabio es aquel que busca la sabiduría de Dios y se esfuerza por vivir de acuerdo a sus enseñanzas. En resumen, un corazón sabio es aquel que valora la sabiduría y la busca con humildad, buscando vivir de acuerdo a los valores correctos y justos. Creo que el texto que nos dio ChatGPT es precioso y eso alienta mi esperanza de que aun cuando todas estas inteligencias artificiales y otras tecnologías no las están creando para hacernos más libres, ni siquiera más sabios, sino a la postre y estratégicamente a largo para todo lo contrario. No obstante, así como pasa con tantas otras herramientas que nacieron en el último par de decenios, en los últimos 3 decenios, digamos, siempre hay un rincón para lo divino ahí, un servicio divino que la nueva tecnología nos puede brindar, y es bueno hallarlo también ahí. Me gustó la síntesis que escribió ChatGPT. Queridos amigos, los que están ahora conmigo y los que están ahora viendo esto en diferido, en nuestro segundo canal de YouTube, el canal que se llama Vivir en el Templo de Pasos, que es muy importante que todo quien no está suscrito se suscriba y se lo comente a sus conocidos, lo comparta. Ahí es donde estamos poniendo lo que ocurre acá, en la tertulia y en el Templo de Pasos en general. Es un canal básicamente que quiere ser distinto de nuestro canal principal. Y aunque ustedes no se han animado a hablar mucho hoy, pero quiere ser un canal dialogal también. A todos ustedes, primero que nada, muchísimas gracias. Es un honor compartir mi estudio con ustedes. Espero vuestros comentarios, tanto aquí en Telegram, en la tertulia del Templo de Pasos, como en el canal de YouTube, como en todos los lugares donde luego difundimos esto. Quiero invitar a todo quien no está todavía en la tertulia a que se sume. Todos los links de lo que estoy comentando en este momento van a estar abajo de este video y están por todas partes. Están en la descripción de todos nuestros videos de nuestro último mucho tiempo. Vengan, únanse a nosotros y sigamos trabajando juntos en que la combinación de los pasos de todos den lugar a esta comunidad templo en que crecemos juntos,
crecemos en Torá, crecemos en sabiduría, cuando parece que es más urgente que nunca. Y en términos de eso, quien de ustedes puede hacerlo, va a encontrar también los links aquí. Sobre todo el link principal es links.page/abracadabra. Ahí está la lista de todos nuestros links vigentes. Quien puede hacerlo, lo invito a hacerse miembro del Templo de Pasos. Eso implica una suscripción mensual o anual, que no es mucho dinero. Es un dinero que nos ayuda a mantener toda esta actividad. Y realmente lo que va a recibir especial todo quien es miembro del Templo de Pasos es el mismo material que nosotros brindamos de modo libre y gratuito para todo el mundo. Por supuesto va a tener completa prioridad en mi atención personal donde lo prefiera, y sobre todo la satisfacción de estar compartiendo conmigo todo mérito que haya de esto, todo aquello en lo que la Torá que compartimos pueda ser de ayuda a alguien más. Lo mismo para todo quien pueda hacerse protector y quiera hacerse protector de nuestro próximo libro, que está en sus etapas finales, En la senda del Zohar. Es un libro que me emociona mucho haber escrito y haber preparado. Tiene algo más de 600 páginas y con ayuda de Hashem lo vamos a estar presentando en Lag BaOmer el 8 de mayo. Y hasta entonces uno lo puede comprar a precio de preventa o puede convertirse en su protector, y todo ello nos ayuda, por supuesto, a mantener las ruedas del Templo de Pasos y de Abracadabra Ediciones rodando y funcionando. Amigos todos, a todos y cada uno de ustedes, muchísimas gracias. Ojalá que la Torá que compartimos nos sea de ayuda para endulzar todo lo que necesita ser endulzado en nuestras vidas, que todos tenemos de eso y mucho, y que nos ayude a contagiar espíritu de Geulá, espíritu de redención, espíritu de sabiduría buena en derredor, y estar siendo de ese modo obreros y acaso arquitectos de Geulá con la llegada del Mashiach, con la revelación de todo lo bueno, muy pronto en estos días mismos. Amén. Gracias por acompañarme hasta aquí, todos. Con ayuda de Hashem, que empecemos a crear el hábito de hacer estas cosas, estas reuniones, con más y más participantes y con más y más participación, enriqueciéndonos juntos. Mi verajá con todo, Javerim. Shalom, shalom. Daniel, ha entrado Dayana, mi amiga de Chile, para seguir tu shiur, ¿vale? Bienvenida, Dayana. Gracias. Javerim, shalom, shalom para todos.